Bueno, vamos a comenzar ya. Si hay más usuarios, bueno, irán viendo. Vale, vamos a comenzar ya lo que es este webinar. Bueno, lo primero es daros las gracias, ¿vale? Si estamos en una situación complicada en general, no solamente en el tema gráfico, sino en todos los sectores, por el tema del COVID. Y bueno, personalmente os agradezco mucho que pongáis vuestro tiempo en este webinar, que espero que os guste, y lo he hecho con la mejor intención, sobre todo, como he comentado, no para hacer una demo de un software, sino para explicaros y enseñaros qué es un sistema de imposición 4.0 para que lo tengáis lo más claro posible. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar. Lo primero es, bueno, presentarme. Hay gente que ya me conoce, hay gente que no. ¿Vale? ¿Quién es Daniel López o quién soy yo? Soy esta persona que hay aquí en la foto. Y aunque actualmente tengo 47 años, llevo toda la vida en el sector gráfico, ¿vale? Toda la vida trabajando en empresas del sector gráfico, tanto en Offset, Digital, Flexo. Hasta que en el año 2004, cansado un poco de las empresas que no buscaban innovación, decidí fundar la empresa IDSoft como una consultoría técnica y soluciones para la industria gráfica. Mis especialidades son todo el tema de color, que es muy amplio, sistemas de imposición, automatización, PDF, flujos, etcétera. Y donde normalmente más trabajo es en España, Portugal y América del Sur. Son los países en los que más suelo trabajar. Certificaciones que he obtenido, tanto la de FOGRA como la 12647, la de UGRA, la 12647 y GDF Expert por CIP4. Para realizar todo el tema de integraciones y entender realmente cómo funciona todo el tema de JDF para hacer las integraciones. Lo primero que me pregunto para este webinar es cómo trabajamos ahora. ¿Vale? Y esa es una pregunta importante. Yo digo, ¿cómo trabajamos ahora? Y mi respuesta sería, como siempre. O sea, realmente trabajamos como siempre. Mira que pasan los años y nos cuesta mucho cambiar. O sea, continuamos trabajando sin automatizar. Y la automatización es muy importante. La planificación continúa siendo totalmente manual. Hay una nula conexión entre oficina técnica con preimpresión. Y esto es curioso porque yo siempre que he trabajado en imprentas, todo el mundo busca el fallo del otro. Cuando estaba en preimpresión, buscamos los fallos en la orden de trabajo que había hecho oficina técnica. El de preimpresión tenía que estar comprobando si lo que había hecho preimpresión estaba bien. Y el de encuadernación, pobre hombre, que era el último, es el que comprobaba todos los fallos que se habían hecho desde el inicio hasta el final. Además, continuamos sin hacer un cálculo óptimo de optimización y muchas veces sin pensar en posimpresión, que es una parte importante. Y la mayoría de empresas trabajan con los mismos sistemas que tenían al principio con diferentes versiones. Una imprenta se había puesto el flujo de la empresa X, en ese flujo venía un sistema de imposición y es el que ellos han amoldado. Y durante estos años han ido cambiando la versión, pero pocas empresas han pensado si habían otras soluciones que fueran más óptimas. Pero ¿cuál es el problema? Que los tiempos han cambiado. O sea, ahora mismo las empresas tienen diferente maquinaria, offset digital, gran formato. El tipo de producto que hacen es muy diferente al de antes. Ahora hacen múltiples productos porque el mercado se lo demanda. Además, los márgenes, como todos sabemos, durante estos años han ido menguando y continuarán. Y las entradas de los trabajos ya no es como antes, que venía un comercial con un CD, mira, aquí tengo la revista. Ahora no nos vienen pedidos de web to print, nos vienen por WeTransfer, nos vienen de cualquier manera. Y la rapidez. Antiguamente lo que hacíamos en una semana, hoy es de un día para otro. Con lo cual, todo ha cambiado. Incluso tenemos que tener una conexión total entre oficina técnica, preimpresión y posimpresión. Todo ha cambiado, pero continuamos como siempre. Entonces, eso es un problema. Y yo me preguntaría, ¿qué es un sistema de imposición 4.0? Y yo lo podría definir de la siguiente manera. Para mí es un software inteligente que permite crear en base a algoritmos
crear y optimizar las imposiciones en base a la maquinaria que nosotros tenemos, siempre buscando no solamente la manera más económica, sino la más eficaz para realizar los trabajos, que permite además conectar oficina técnica con preimpresión, que es totalmente importante, y que tiene integración con nuestros sistemas de web-to-print, maquinaria de preimpresión y de posimpresión. Y un tema muy importante, porque esto me lo suelo encontrar, es la pregunta que me encuentro siempre cuando hago una demo de un sistema de imposición 4.0, es que muchos me dicen, oye, pero esto sustituye un RP, porque claro, aquí hay información de costes. Y yo le digo, no, esto no sustituye un RP. Esto lo que hace es el trabajo complicado. Le hace el trabajo complicado, que es el que no quiere hacer. Que además nos permite que un sistema de imposición 4.0 podamos hacer cambios de diferentes escenarios y recalcularlos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una máquina 50-70 y una 70-100. Hemos planificado los trabajos para las dos máquinas, pero luego resulta que la 50-70 se nos estropea. Podemos hacer rápidamente, calcular un nuevo escenario e indicarle, oye, desvíame todo el trabajo a la 70-100 y recalcúlalo. Y además que incluye toda la información de los materiales, requisitos de impresión y postimpresión. Esto es lo que es, para mí es un sistema de imposición 4.0. Pero no nos engañemos, esto no es nuevo, ¿vale? Esto ya existe desde hace años. Yo el primer sistema que conocí se llamaba Superimpose, es del año 1995 y es de una empresa australiana que se llamaba Holt Software. O sea que hace ya 25 años que estos sistemas ya existen. Como ejemplo, pues así como curiosidad, os enseño cómo era la hoja de ruta que generaba este sistema, el Superimpose, tanto para cuando eran revistas encuadernadas como para cuando se hacían amalgamas. Y personalmente, hace 15 años que realicé la primera instalación de un sistema de imposición 4.0 en España, con lo cual esto no es una cosa nueva, es una cosa que ya existe en el mercado desde hace muchos años, lo que pasa es que no le hemos prestado atención. Espero que ahora todo cambie. Vale, ahora os voy a mirar de explicar qué es para mí automatizar versus planificar. ¿Vale? Para mí son dos cosas diferentes. En el centro tenemos lo que es el sistema de imposición 4.0, que es el que se va a encargar de hacer todos los cálculos y la optimización. Y cuando pensamos en automatizar es decir, oye, mira, yo tengo diferentes entradas. El RP, vía API XML, el Web2Print por XML o hot folders con ficheros PDF, XML o CSV. Aquí vamos a coger cualquiera de las entradas, lo vamos a enviar al sistema de imposición 4.0 y automáticamente va a enviarla a la salida, la información al RP, la devolución al Web2Print y la información a pre y posimpresión. Esto será automático, aquí no hay intervención. Hemos parametrizado ya el sistema de imposición 4.0 y todo el proceso es totalmente automático. ¿Y qué es planificación? Planificación sería lo mismo con la diferencia de que una vez que el sistema de imposición 4.0 ha realizado todos los cálculos, queremos que una persona verifique que lo que ha hecho se adecúa a lo que nosotros estamos acostumbrados a imprimir o que está todo correcto y lo enviaríamos a la salida. O esa persona le podría indicar al sistema de imposición, oye, mira, esto no lo quiero así, calcúlamelo de una forma diferente, le enviaría la información, los cambios al sistema de imposición, que volvería a recalcular y le volvería a enviar las modificaciones. Cuando esto estuviera ya ok, le enviaría a la salida para hacer la preimpresión y la posimpresión y le devolvería los datos a la entrada, al RP, al Web2Print, para indicarle cómo ha acabado el trabajo de realizarse. Y parte de este webinar es que os quiero explicar que cada escenario es diferente y que un sistema de imposición tiene que hacer y pensar en cosas diferentes según el escenario. O sea, el webinar de hoy os voy a mirar de explicar que no son los mismos requisitos ni necesidades una empresa de digital pequeño formato que una empresa de packaging. Entonces, lo que quiero explicaros y que entendáis es
¿Qué es para mí lo que tiene que hacer un sistema de imposición 4.0 en cada escenario diferente? Vamos a empezar con digital pequeño formato. ¿Cómo trabajan actualmente? Tienen pocos tipos de productos por el formato, ¿vale? Que suelen hacer tarjetas, flyers, tarjetones, folletos, revistas, un libro. Esta gente, este tipo de empresas trabaja por coste por clic. Y si a esto le sumamos que tiene un pequeño formato, no hacen amalgamas. No vale la pena hacer amalgamas en tarjetas si el coste es por clic. Los trabajos le llegan de cualquier lugar, o comercial, o por web, o email, o web to print. Y normalmente solamente hay alguien de preimpresión o las personas de preimpresión son las que pueden realizar las imposiciones porque saben cómo funciona el sistema que le han puesto, el sistema que venía con la máquina digital o el sistema que tienen con el flujo si también tienen offset. Y aunque son imposiciones relativamente sencillas, el tiempo de imposición manual, ¿qué puedes sacar? 5, 6, 7, 8 minutos. Bueno, es poco tiempo, pero es tiempo. ¿Qué es lo que le pediría yo a un sistema de imposición 4.0 para este escenario, para lo que es digital pequeño formato? Primero, que sea sencillo, rápido y automático. Esto es lo primero que yo le pediría. Que además trabaje por hot folders, ¿vale? Que no haya que abrir un programa de imposición, sino no, a mí me interesa que se trabaje por hot folders y que, por ejemplo, se defina bajo una hot folder para hacer tarjetas, otra para flyers, otra para tarjetones, folletos, revistas o los diferentes tipos de producto que tengamos. Muy importante, que el sistema sea capaz de autoadaptarse a las medidas. Yo aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo de tarjetas. Que yo diga, oye, voy a hacer una plantilla para tarjetas y me da igual el tamaño de la tarjeta que venga. Adáptate tú el sistema de imposición a esto, que es lo que nos interesa. Conseguimos con esto que con solamente una plantilla para tarjetas nos da igual que sea de 90 por 50, 95 por 55, 85 por 55, el sistema se adapta automáticamente y lo mismo pasaría con el resto de productos, con folletos, flyers, etcétera, con lo cual tendríamos unas pocas hot folders y el sistema se autoadapta. Que además el sistema de imposición nos permita trabajar con variables con los nombres. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un PDF de una tarjeta que se llama tarjeta Pepe, que yo pueda modificar el nombre de ese PDF y poner tarjeta Pepe 100 copias. Y que el sistema diga, bueno, si quieres 100 copias, tienes que imprimir 20 hojas, por poner un ejemplo. Con lo cual, cuando yo envíe la imposición a la máquina de impresión digital, ya sabrá que tiene que imprimir 20 copias y el operario de la máquina ni siquiera tiene que pensar en cuántas copias tiene que hacer para llegar a la cantidad. Es un proceso totalmente automático. Que además, en caso de que queramos conectarlo con un RP o un web to print, la información que haya en el XML sea mínima, pues no necesita mucha información para aquí. Además, en el digital de pequeño formato, normalmente muchas empresas tienen máquinas de Horizon, Duplo, de acabados, y que el sistema de imposición 4.0 tiene que ser capaz de generar códigos QR o códigos de barras o marcas de forma totalmente automática para estas máquinas en concreto. Por supuesto que permita entrada de imágenes y PDF, ya que este tipo de empresas también muchas veces le llegan imágenes, con lo cual que pueda trabajar con imágenes. Y muy importante, que trabajando así, cualquier persona puede realizar imposiciones. Puede venir el comercial y decir, mira, son 100 tarjetas, toma, lo envía la carpeta de tarjetas y ya va totalmente automático. No hace falta una persona en preimpresión que es la única que sepa llevar el sistema de imposición. Y sobre todo que sea muy rápido. A partir de aquí, cualquiera puede calcular el ROI de lo que son las ventajas de un sistema de imposición 4.0 para digital, con lo que he comentado que para mí es lo que tendría que hacer, versus el manual, ¿vale? Si ganamos 4 minutos por trabajo y yo he puesto 12 trabajos al día, por 20 días al mes, pues como mínimo ganamos 16 horas al mes, en una cosa que es bastante sencilla. Vale, ahora vamos a ir a lo que es encuadernado de revistas o libros. Aquí ya se complica la cosa, ¿vale? Vamos a ver qué es, cómo trabajamos actualmente y vamos a ver cómo tendría que ser un sistema de imposición 4.0 para encuadernados o revistas.
Tipos de encuadernado, muchos, ¿vale? Rústica cosida, fresada, grapado, mixto, térmica, americana, guairo. Entonces, la imposición varía según la encuadernación. O sea, el sistema de imposición 4.0 tiene que pensar, según el tipo de encuadernación, cómo realizar la imposición. ¿Cómo trabajamos actualmente? Actualmente, cuando se hacen revistas o libros, no se suele hacer amalgama. Las empresas no hacen amalgama. Como mucho hacen amalgama si tienen 2, 3, 4 revistas, miran de combinar la cubierta, pero lo que es lo de la tripa no. Es verdad que yo en sistemas que he implementado en posición 4.0 se han realizado amalgamas en lo de la tripa, pero para ello es necesario que el sistema de imposición pueda poner códigos de barras QR o identificadores para luego saber cada pliego a qué revista corresponde. Luego está el tema de que en preimpresión todo el mundo o casi todos los sistemas trabajan con plantillas estáticas y las plantillas estáticas lo que nos genera son errores en la monotonía, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un decalaje incorrecto, no hemos calculado bien el decalaje, porque hemos hecho plegados problemáticos para encuadernar, porque no hemos pensado en preimpresión en la pinza de encuadernación según el tipo de plegado, porque nos hemos confundido y hemos cogido una plantilla estática que era para grapado cuando es fresado y tenemos un problema en las calles, porque no hemos pensado en los plegados huérfanos que hay cuando el díptico si tiene que ir último, penúltimo, etcétera. Y además no se hace un cálculo de lo que es optimización de me interesa más en offset, en digital, en tiro-retiro, en cara y dorso, diferente máquina. Todo esto es como se suele trabajar actualmente y yo lo he vivido esto durante muchos años. Y siempre está el mismo problema, que una vez impreso ya no hay vuelta atrás. O sea, una vez que la revista está impresa, cuando llega a encuadernación no vamos a repetir la impresión de la revista. Ese señor de encuadernación no le hemos dejado bien la pinza de encuadernado, tiene que modificar todos los parámetros de la máquina, con el consecuente pérdida de horas que esto conlleva. ¿Qué información es la que necesitaríamos entregar a un sistema de imposición 4.0 para que calculara automáticamente los pliegos? Información muy sencilla, ¿vale? Que puede venir de cualquier RP, de Web2Print o ponerlo manualmente. Sería el identificador, ¿vale? El ID, el nombre de la revista, las copias que queremos, número de páginas, la medida, tamaño cerrado, el sustrato con el que queremos imprimir, el tipo de encuadernado y el sangrado. La máquina donde queremos imprimir es opcional. La podemos poner fija o podemos decirle que la calcula automáticamente. La definición del plegado, cómo queremos que se pliegue, ya es información obsoleta. O sea, antiguamente los primeros sistemas era necesario indicar cómo queríamos que se plegara la revista. Pero cuando yo comentaba los sistemas de imposición 4.0 pensando en el tema de encuadernación, los clientes, los impresores me comentaban, Dani, esto está muy bien, este sistema, pero a mí lo que me interesa es que yo le diga, oye, mira, yo tengo una revista de 80 páginas, DIN A4, tengo esta maquinaria, dime tú cómo tengo que plegarla. No te tengo que indicar yo que son plegos de 16, porque si no, el sistema no está calculando todas las posibilidades. Y tenían razón. Eso con el tiempo ha cambiado y ahora ya el sistema tiene que ser capaz de calcular cuál es la mejor forma de plegar. Por ejemplo, y aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? El sistema tiene que ser capaz de calcular entre diferentes opciones. Yo pongo un ejemplo de máquina de 70-100, 50-70 y 35-50. Si pensamos en una revista DIN A4, en un 70-100 nos van a entrar 16 páginas, pero podemos plegarlas de 16 páginas en cara y dorso, de 8 páginas en cara y dorso en doble pose, o en 8 páginas tiro-retiro, o en pliegos. Lo mismo ocurriría con 50-70, que tenemos otras variables, y en 35-50 en menos variables. Entonces, el sistema tiene que ser capaz de decidir, según la máquina, según el tamaño y según el material y los requisitos, cuál es la mejor manera de realizar los pliegos y la más óptima. No tengo que indicarle yo que son pliegos de 16.
Esto es muy importante. Entonces, aquí os he hecho un ejemplo que he calculado esta mañana, ¿vale? Yo le he dicho esta mañana, oye, vamos a ver, si yo tengo que hacer una revista de A4 de 76 páginas, que además es complicado porque tenemos un díptico huérfano, y tengo 4 máquinas, una 70-100 de 8 colores, una 70-100 de 4 colores, una 50-70 de 4 colores y una índigo 35-50, dime tú cómo tengo que plegar o cómo se tiene que hacer el trabajo y calcúlame los pliegos según las cantidades, una de 15.000, 8.000, 2.000 y 600. Y el sistema de imposición 4.0 me tiene que indicar, mira, si vas a hacer 15.000, tienes que imprimir en la máquina 70-100 de 8 colores 4 pliegos de 16 páginas en cara y dorso y un pliego combinado donde habrá un pliego de 8 y un pliego de 4. Él automáticamente ya me lo calcula. Ya lo calcula esto. Pero si haces 8.000, vas a enviarlo a la máquina de 4 colores, que serán 4 pliegos de 16 páginas cara y dorso, un pliego de 8 páginas tiro-retiro y el díptico, el de 4 páginas, lo llevarás a la de 50-70. Es la manera más óptima. Si haces 2.000, me calcula otra diferente y si haces 600, me calcula otra diferente. O sea, automáticamente él me ha calculado el tipo de pliego y maquinaria que tiene que ser según la cantidad. En este caso teníamos una índigo, pero el sistema, en este caso dice, la índigo solamente es viable o más económico cuando la cantidad es inferior a 400 ejemplares. Pero vemos aquí que él automáticamente me ha calculado el tipo de plegado que tiene que realizar. Eso sería para offset. Si pensamos en rotativas, tenemos los mismos problemas que hemos visto, pero además tenemos más complejidad. Tenemos tamaños por bobinas, corte longitudinal. Tenemos que dejar raíles para encuadernación en línea y normalmente en rotativas se trabaja con secciones y doble producción, con lo cual el sistema de imposición 4.0 tendría que tener en cuenta todos estos variables adicionales para también calcular cuál es la forma de plegado más óptima según la cantidad y tamaños. A fin de cuentas, tenemos más complejidad al mismo problema. ¿Qué otros cálculos tendría que realizar el sistema de imposición 4.0? Tendría que calcular el tamaño de papel automático según la necesidad que va a tener el plegado, el tipo de plegado que va a calcular automáticamente. Tendría que darme la opción de indicarme si quiero que me respete espacio para las marcas, la tira de control, las cantoneras, etcétera, o prefiero priorizar material y que no me calcule espacio para las marcas. Y sobre todo que piense en pinza de impresión y encuadernación para que cuando acabemos ese trabajo no haya ningún problema en posimpresión, en encuadernación. Y otro tema importante es el cálculo automático de la medida de papel. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un pedido que son 10.000 revistas. Y yo digo, ostras, 10.000 revistas, en vez de trabajar con formato de papel estándar, 63-88, 65-90 o 70-100, quiero o me interesa que el programa me indique, teniendo en cuenta posimpresión e impresión, cuál es la medida mínima de fabricación que tengo que pedir al fabricante y que automáticamente lo calcule y me diga, mira, pues para esta revista en concreto y para esta cantidad necesitas pedir tanto material de 62 por 81,5. Y sobre todo, como es lógico, que el sistema de imposición 4.0 tenga integración tanto con preimpresión como con la encuadernación, vía JDF, JDF y PDF. Eso para mí que hemos visto es lo que tendría que pensar un sistema de imposición 4.0 y tendría que hacer cuando son encuadernados para libros o revistas. Ahora vamos a ver otro escenario diferente, que sería amalgama. ¿Vale? ¿Qué es lo que tendría que pensar un sistema de imposición 4.0 cuando pensamos en hacer amalgama? ¿Cómo trabajamos actualmente? Bueno, normalmente actualmente yo a todas las empresas que voy en la oficina técnica suele haber un profesional del cálculo. Una persona que, bueno, es un profesional que lleva toda la vida
tiene mucha experiencia en calcular amalgamas y en muchos casos se han creado unos Excel a medida, unos Excel en donde ellos ponen la información y más o menos le calcula algún tipo de aprovechamiento. Pero no nos engañemos, hoy en día hay muchas casuísticas, tenemos diferentes cantidades, tamaños diferentes, sustratos diferentes, fechas de entrega diferentes, urgencias, transportistas, entre ellos además diferentes acabados, mate, brillo, etcétera. Tenemos también que pensar en guillotina, en la complejidad de la guillotina. Y si en los dípticos o trípticos queremos que trabajen a fibra contra fibra. Si además tenemos offset digital y tenemos que pensar en tiro-retiro, cara y dorso, coste por clic, coste por tinta, todo es muy complicado. Y un Excel, yo no he visto un Excel que sea tan potente como para resolver todas estas opciones que de posibilidades. Y no nos engañemos, ¿cuántas horas perdemos en calcular todas estas amalgamas para saber que no lo estamos haciendo del todo bien? O sea, que hay sistemas que son mucho más potentes para realizar estos cálculos. Y yo siempre cuando voy a las empresas y me dicen que quieren hacer amalgama, digo, bueno, está muy bien hacer amalgama, la amalgama está muy bien, pero según la cantidad de amalgamas que tengas que hacer, tienes que pensar en posimpresión. Yo aquí ahora os pongo un ejemplo de una amalgama en donde hay prioridad de papel, o sea, aprovecha todo lo que puedas el papel y tenemos esta amalgama. Esta amalgama, si le entrego 10 amalgamas de estas al señor de guillotina, a lo mejor se marcha. Porque programar esto es una locura. Entonces, yo cuando las empresas digo, oye, vamos a pensar en amalgama y le digo, si vas a hacer muchas amalgamas, piensa en automatizar tu guillotina, que es una cosa bastante sencilla de realizar y se puede hacer en guillotinas incluso muy antiguas, no hace falta comprar una guillotina nueva. Hay un estudio que se hizo en el año 2007 en CIP4, en donde ellos, en el estudio que hicieron, dijeron que cuando hay más de 8 cortes que realizar, es más económico tener la guillotina automática vía JDF que hacer la programación manual. Entonces, si tenemos que cortar un cartel, lo podemos hacer manualmente, pero si tenemos que hacer estas locuras como la que muestro aquí, si la tenemos automática, nos ayudará mucho. Lo único que necesitamos para automatizarla es la tarjeta de conexión y el software de la guillotina. Pero esos Polar, Ducat y todas vienen. Otra cosa importante cuando hacemos amalgama es poder que el sistema de imposición 4.0 pueda añadir un código QR por objeto en donde esté la información de qué es este flyer, qué número de pedido es, qué transportista, toda la información que queramos ponerle, que pueda poner un código QR por cada producto. Porque luego esto una vez despiezado, sería bueno poder hacer una trazabilidad. Os voy a enseñar un ejemplo de una guillotina automática, ¿vale? En este caso es una empresa americana, no sé si el vídeo se ve a tiempo real o no, ¿vale? Este es un sistema cloud, ¿vale? Aquí lo que hace es escanear el código de barras con el trabajo, automáticamente se conecta al sistema cloud, le regresa la información de lo que es el trabajo, ahora le va a dar al botón que es envío de datos al programa de la máquina y automáticamente le sale el dibujo para que comience los cortes. Primero hace los cortes exteriores. No vamos a ver todo el vídeo completo, ¿vale? Primero hace los cortes exteriores y ahora luego veremos cómo empieza a hacer los cortes por grupos, que estos cortes se van separando y luego nos irá indicando. Este sistema, digo, es un sistema, esto es una empresa de Estados Unidos, pero Polar, todos los fabricantes de guillotinas tienen sistemas similares a este. Entonces si vamos a hacer pocas amalgamas no hay problema, pero si vamos a hacer
muchas amalgamas y complejas, siempre comento que es interesante tener la guillotina automatizada. ¿Vale? Vemos aquí, hace un grupo, ahora hace el siguiente grupo, ¿vale? Y luego nos irá indicando, ¿vale? Bueno, continuamos. Vale. ¿Qué es lo que tiene que hacer un sistema de imposición 4.0 para la optimización de amalgama? Tiene que realizar 3 cálculos, o sea, tiene que realizar muchos cálculos, pero entre ellos luego tiene que realizar 3 cálculos por imposición, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, que yo le envío 100 productos de diferentes cantidades, medidas, etcétera, y le digo que me haga amalgama. Entonces, el sistema, por un lado, lo que hace primero es optimizar el área, el porcentaje de área. Y aquí tendríamos, por ejemplo, un ejemplo. Aquí he optimizado el área. Esto de posicionamiento y corte está fatal, pero ya sabe qué área es la que va a utilizar. Lo segundo que hace es, sobre esta misma hoja, automáticamente lo que tendría que hacer es optimizar la colocación. Y decir, mira, estos objetos ya tengo el área, ahora voy a optimizar la colocación. Y lo tercero que tendría que hacer de forma automática sería el ajuste final pensando en guillotina. Y de todos estos 3 pasos lo tendría que hacer internamente, aunque nosotros nada más viéramos el resultado final, el 3. Pero estos 3 resultados, estos 3 cálculos, los tiene que hacer de forma automática para llegar al ajuste final, que es el que nosotros utilizaremos para imprimir. ¿En qué tiene además que pensar? Tiene que pensar además en agrupamientos por sustratos, acabados, fechas, etcétera. ¿Vale? Yo, por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo que en este caso tenemos diferentes productos que ya ha hecho la primera optimización 3 veces, el área, colocación y guillotina, pero aquí además tenemos diferentes, es el mismo material, el mismo sustrato, pero tenemos diferentes acabados. Uno que solamente se imprime en cuatricomía, otro que lo ha agrupado de forma automática, que se imprime en cuatricomía, pero tiene acabado de gloss y mate. No sé si veis que hay una calle blanca que ha calculado un espaciado para que luego podamos cortar y manipular. Y el último, en donde el acabado se imprime en cuatricomía y tiene un acabado de brillo y lo ha separado. Todo esto lo tiene que hacer de forma automática. ¿Vale? Como que he comentado, pensar en sustratos, acabados y fecha de entrega. Si resumimos lo que es amalgama, cuantas más opciones y maquinaria tengamos, más complejo es. ¿Vale? Y no nos engañemos, si somos realistas, o sea, la capacidad de cálculo de un sistema de imposición 4.0, haciendo todo eso que para mí es lo que tiene que hacer, es muy superior a la que podamos hacer nosotros como humanos o con la ayuda de un Excel. Vale, ahora vamos a pensar, os voy a explicar qué es para mí lo que tendría que tener en cuenta un sistema de imposición 4.0 cuando pensamos en packaging, ¿vale? Que es otra cosa diferente que no tiene nada que ver ni con una digital de pequeño formato, ni con encuadernado plegado. ¿Cómo trabajan actualmente las empresas de packaging? Trabajan normalmente, bueno, le entran los trabajos que vienen solamente con spots, con colores directos, o son trabajos que vienen en CMYK, o son trabajos que vienen en CMYK más spots. No suelen hacer amalgamas, yo pocas empresas conozco que hagan amalgama, y lo único que hacen es cargar el CF2 con el troquel. Aquí vemos una pantalla con un ejemplo, en donde está la caja unitaria, tenemos el troquel que viene del CF2, y lo único que hacemos es strip repeat. Así es como trabajan la mayoría de empresas que se dedican a packaging. ¿Qué es lo que para mí tendría que hacer un sistema de imposición 4.0 pensando en packaging? ¿Vale? Primero, tener una base de datos con troqueles. Esto es muy importante. Que desde oficina técnica puedan indicar, oye, mira, este es el diseño de la caja unidad que viene, búscame si tengo yo ya troqueles que coincidan con este diseño. Y si los tengo, dime si por la cantidad, a lo mejor yo hice un troquel para
20.000 y ahora me están pidiendo 500. Dime si es mejor aprovechar ese troquel o es mejor crear un troquel nuevo, porque hay diferentes cantidades. O si tengo diferentes troqueles de 6, 4 y 2 poses, ¿cuál es el más óptimo para utilizar? Tema bastante importante, sobre todo para los que trabajan en packaging habitualmente. Otro tema para mí importante que tendría que hacer el sistema de imposición 4.0 para packaging es pensar en si yo ya tengo un troquel, según la cantidad que me estén pidiendo ahora, si me va bien ese troquel o me iría bien repetir ese troquel en una hoja de impresión más grande. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un troquel que de 4 poses, que originalmente lo hice para 35,50, porque me habían pedido 1000 cajas. Imaginemos que ahora me han pedido 20.000 cajas, que el sistema me pueda indicar, oye, puedes coger este troquel, aprovecharlo, pero yo te lo repito 4 veces porque por la cantidad que necesitas es más óptimo repetirlo 4 veces y ponerlo en un formato 72-102. O la tercera opción, que sería calcula un troquel nuevo, que a lo mejor te entrarán 2 poses más o una pose más, ¿vale? Tiene que calcular lo que es el coste máquina, más el coste material, más el coste troquelado. Y a partir de ahí, indicarme siempre cuál es la mejor opción. U otra casuística que también es muy habitual en packaging y que el sistema de imposición 4.0 también tiene que ser inteligente, que para eso lo queremos, y que me indique. Por ejemplo, en packaging, además de trabajar con formatos estándares, es muy habitual trabajar con formato de fabricación. Entonces, que yo, por ejemplo, yo le puedo indicar, oye, mira, yo tengo esta caja y me están pidiendo 3.000, 5.000 y 8.000. Dime tú, calcúlame el tamaño para hacer qué tamaño de papel necesito según la cantidad diferente que estoy pensando en realizar, teniendo en cuenta los troqueles, troquelado, etcétera. Entonces, el sistema de imposición 4.0 también tiene que ser capaz de pensar en ello. Otra cosa para mí que tendría que tener el sistema de imposición 4.0 para packaging. Por un lado, que haga el corte automático del sangrado, ¿vale? Esto ya cara preimpresión, que luego carguen los PDFs de cada caja y que automáticamente, según la forma que tenga el troquel, se lo corte automáticamente el sangrado a la forma. Y otro tema importante es aprovechar la zona de engomado. Si la caja tiene una zona de engomado, pues que yo le pueda definir, oye, esta caja viene con zona de engomado, con lo cual aprovecha al máximo el corte para el troquel, o sea, me lo pones junto a la otra caja, y aprovecha la zona de engomado para ponerme la sangría automática. Pero en packaging también se puede hacer amalgamas. Lo que pasa es que se debería de hacer siempre que coincidan los colores, o sea, que tengamos cajas, por ejemplo, solamente en cuadricomía o que nos coincidan los pantones. La imposición siempre tiene que ser de una manera lógica y siempre buscando lo que es el coste. O sea, hay que buscar la optimización de coste comparando lo que es coste máquina con impresión, con material, versus coste de aprovechar troqueles o realizar troqueles individuales. O sea, el sistema de imposición 4.0 tiene que ser capaz de indicarnos siempre si es mejor una opción u otra. Y he puesto aquí impresión digital porque es verdad que cada vez la impresión digital está más en auge y cada vez hay más máquinas ya que están empezando a trabajar para packaging en impresión digital. En este caso ya no hay el tema de colores directos porque se trabaja con tinta inkjet y los pantones es por simulación. Y en estos casos de impresión digital también es cuando podremos hacer amalgamas, calculando también el tema del coste clic o coste metro, depende, hay diferentes opciones, el coste clic versus coste troquel. Y otra opción
en el cual el sistema de imposición 4.0 nos tiene que indicar, o tendría que tener la opción de indicarnos si nos es rentable hacer amalgamas. Yo aquí, por ejemplo, pongo el ejemplo de Nespresso. Imaginemos la empresa que imprime las cajas de Nespresso para Nestlé. Y entonces, Nespresso tiene 50 modelos de café diferente, pero siempre es el mismo troquel. Y ahora imaginemos que dicen, oye, mira, calcúlame de 20 cajas diferentes, te hago un pedido con 20 modelos diferentes, pero es el mismo troquel. El sistema de imposición 4.0, yo tendría que tener la opción de indicarle, oye, este es el troquel, tengo 20 modelos diferentes con 20 cantidades diferentes, combíname los 20 modelos en este troquel, o sea, hazme diferentes imposiciones con este troquel para aprovecharme, para que sea lo más económico posible. O sea, hazme la amalgama de todas estas cajas aprovechando el mismo troquel. Para mí, todo eso que hemos visto es lo que tendría que tener un sistema de imposición 4.0 pensado para packaging. Gran formato, LFP, impresión de gran formato. Bueno, la verdad es que aquí es bastante sencillo, porque aquí actualmente, yo por lo menos a las empresas que voy, es que todo el proceso es muy manual, poco aprovechamiento y muy poca automatización. Realmente, bueno, supongo que esto les ha llegado relativamente nuevo hace poco tiempo y continúan trabajando la mayoría como antes. No digo que haya algunas que estén más automatizadas, pero la mayoría lo hacen todo muy manual y no aprovechan lo suficiente el material. ¿Cómo tendría que ser un sistema de imposición 4.0 pensado para impresión de gran formato? Para mí lo que tendría que hacer es recortar automáticamente las formas, ¿vale? Si en el PDF que nos envían hay un color directo que se llama corte o troquel o como se llame, que automáticamente coge esa información como si fuera un troquel y añada la sangría y calcule la sangría de forma automática, que aproveche el máximo el material, ¿vale? Porque aquí ya no es como packaging, esto vamos a imprimir en inkjet, con lo cual tiene que aprovechar todos los milímetros que pueda. Un tema importante es saber si queremos la cantidad justa o adicionales, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, que del Mario Bros. O del coche, vamos a poner, por ejemplo, el coche, nos han pedido 100 coches, pero como a lo mejor es un corte complicado, que el sistema nos permita indicar, oye, ¿quieres alguna merma o quieres hacer los 100 justos? ¿Calculo sobre los 100 justos o quieres que calcule una merma? Un tema importante en lo que es la forma printing es saber qué materiales tenemos disponible, porque normalmente las empresas de gran formato a lo mejor dicen, mira, yo del FOAM de 2,5 metros por 2, pues ahora tengo en stock 20 hojas, pero del de 3 metros nada más tengo 2. Con lo cual, ya que hay integración con el ERP, que sepa antes de hacer los cálculos qué material en stock hay disponible para que solamente haga los cálculos sobre el material que tenemos en stock actualmente. Por supuesto que tenga conexión con las máquinas de corte, con Zoom o cualquier otro fabricante para enviar los cortes y, obviamente, que ponga las marcas y los códigos necesarios para el corte y para la trazabilidad. Para mí esto es lo que tendría que tener un sistema de imposición 4.0 para la forma printing. Vale, ahora vamos a rotativa digital. ¿Vale? Un sector que cada vez está más en auge también y los requerimientos son diferentes. Vale, para mí que tendría que tener un sistema de imposición 4.0 pensado para la rotativa digital. Lo primero es que tiene que tener la capacidad de no solamente calcular la imposición, sino calcular la imposición en base a los dispositivos de posimpresión que vamos a tener, que normalmente están todos interconectados. O sea, tenemos un tren de encuadernación en donde una vez hemos impreso la bobina, pasa por el desbobinador y empieza todo el ciclo de plegado, encuadernado, etcétera. Con lo cual, el sistema de imposición 4.0 para rotativa digital tendría que saber las capacidades de esas máquinas de posimpresión para que cuando calcule la imposición lo haga siempre en base a esa maquinaria. Y además que envíe la información a esa maquinaria vía JDF
para que cuando esa maquinaria vaya recepcionando los trabajos que van en bobina a toda velocidad, la verdad es que he hecho instalaciones de estas y es espectacular, vaya autoadaptando automáticamente la máquina para que se vaya posicionando según el trabajo que tiene que realizar. Una vez que tenemos esta información de encuadernación, ya el sistema será capaz de hacer las imposiciones en base a la posimpresión que vamos a realizar. ¿Qué le pediría yo a un sistema de imposición 4.0 para rotativa digital? Sobre todo que sea rápido y automático, porque todo en este proceso de rotativa digital es muy rápido y tiene que ser muy automático. Que conecte, como he comentado, con posimpresión, que sepa las capacidades de cada máquina y que luego le genere los JDFs para cada una de ellas. Un tema importante es que optimice y minimizar las páginas en blanco cuando hacemos libros. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo una plegadora, que esa plegadora me dice que puede trabajar con pliegos de 12, 8, 4 páginas, que el sistema de imposición automático diga, vale, yo tengo que buscar la combinación, la mejor combinación para la plegadora que puede trabajar con 12, 8, 4, y si me entra un libro de 164 páginas, calcular yo qué tipo de plegado utilizar para minimizar el desperdicio de páginas en blanco. Igual que pasaba en la imposición digital de pequeño formato, que estas imposiciones se autoadapten automáticamente a la medida del libro. No voy a tener una imposición para 17-24, otra para 16,5 por 23. No, yo tengo un esquema de imposición y automáticamente se tiene que adaptar a la medida del libro. En el tema de rotativa digital, a mí es importante que este sistema de imposición 4.0 pueda trabajar con un dato variable. Y para mí, fundamental es el tema de crear marcas automáticas para todo el sistema de bobinadoras y encuadernación, con códigos QR que puedan enlazar lo que es cubierta con tripa, para luego cuando vamos a hacer el casamiento de lo que es la cubierta del libro con lo que es lo de la tripa, compruebe que esta cubierta realmente corresponde a esa tripa. Data matrix para las bobinadoras con información de la longitud, el chip out de la máquina, QR con información del trabajo, el plegado, para que todo el proceso, luego cuando esto empieza a desbobinar, todo el proceso de encuadernación sea automático y permita leer. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, si yo pongo un QR con el ID del trabajo, cuando llega a la plegadora, automáticamente detecta el QR, recepciona el JDF, todo esto es en live, es en tiempo real, recepciona el JDF, se autoajusta, todo esto es realmente muy, muy rápido, ¿vale? Vale. Vamos a ver, por último, Web2Print. ¿Qué le pediría yo a un sistema de imposición 4.0 de Web2Print? El Web2Print, yo cuando me llaman empresas y me dicen, oye, Dani, mira, ¿me puedes ayudar? Es que estoy pensando en montar un Web2Print. Y yo siempre le digo lo mismo, digo, mira, aquí hay dos opciones. Una opción es que no lo montes bien, que no hayas hecho un buen estudio de mercado, que no hayas creado una tienda optimizada y entonces, bueno, tendrás poco éxito, pero si haces una buena tienda con una buena campaña y tienes éxito, luego tendrás un problema, que es que si te entran 50 pedidos diarios, si no tienes sistemas de automatización y sistemas de imposición 4.0, eso no lo podrás gestionar. Con lo cual, vete planteando que si haces todo el trabajo bien, que es lo que me gustaría a mí, todos, que luego tengas todo esto ya en marcha. Entonces, yo aquí, por ejemplo, he puesto 3 escenarios para el Web2Print. Un escenario 1, ¿vale? Es que nos entran de Web2Print y aquí es integración con automatización, ¿vale? Aquí tenemos la entrada que sería Web2Print, RP, imposición, verificación. Y el escenario 1 lo único que hace es integrarse y automatizar, ¿vale? Me entran los trabajos de Web2Print, van directos al sistema de imposición vía XML. El sistema de imposición hace los agrupamientos, hace todos los cálculos y envía automáticamente los trabajos a la salida y a su vez le indica al ERP
todo el trabajo que ha realizado para que éste ya gestione los órdenes de entrega, las facturas, etcétera. ¿Vale? Este para mí sería un escenario 1 que además hay bastantes instalaciones que he realizado con este escenario. Un escenario 2, ¿vale? En este caso, un escenario 2 sería que el Web2Print, en este caso, los pedidos van al ERP. El ERP es el que se encarga de enviar al sistema de imposición 4.0, que en este caso también de forma automática envía directamente las imposiciones a la salida, a preimpresión y a posimpresión, y le devuelve al ERP como la información de cómo ha realizado todos los trabajos. Y el escenario 3, ¿vale? Aquí tendríamos lo mismo. Tenemos la entrada por Web2Print que va al ERP. El ERP le envía todos los trabajos que tiene que realizar al sistema de imposición 4.0, pero en este caso, igual que pasaba antes, habrá una persona que va a verificar. Va a verificar y va a decir, oye, esto me gusta así, o hazme este cambio, o hazme el otro, o recalcúlamelo de esta forma, o me lo recalculas de la otra. Y esta persona va a ser la que va a decirle al sistema de imposición, hazme todos estos recálculos que yo necesito para luego enviarlo a la salida y al ERP para indicarle cómo ha quedado toda la producción final para generar las etiquetas, albaranes, etc. ¿Vale? Yo aquí he puesto 3 escenarios que son los que comúnmente se suelen más utilizar. Si hacemos un resumen, ¿vale? Más o menos de lo que... Pero no sé si he ido muy rápido, muy lento. Esto ya me lo indicaréis ahora en el chat si queréis. Pues hacemos un resumen de lo que hemos visto, ¿vale? Lo que tenemos que entender es que estos sistemas no son nuevos, no han nacido en el 2020, sino que ya existen desde hace años, pero que como todo han evolucionado. Por ejemplo, he comentado el tema de los plegados y como todo ha evolucionado, igual que con toda la tecnología. Que no es lo mismo, o sea, que la automatización y planificación no es una opción, sino una necesidad y cada vez más. O sea, cada vez más es necesario automatizar y planificar y sobre todo que haya una integración entre oficina técnica, preimpresión y posimpresión. Que como hemos visto, os he mirado de explicar, cada escenario es diferente. O sea, no es lo mismo digital pequeño formato que packaging, que gran formato, que Web2Print, y que hay diferentes sistemas de imposición 4.0 y unos son más efectivos que otros, ¿vale? Y que cada fabricante, hay varios, y cada fabricante ha desarrollado su propia lógica y algorítmica. Unos son más potentes que otros y unos están más especializados en una cosa que en otra. ¿Vale? Y bueno, os doy las gracias por haberme aguantado durante casi una hora. Todas, si tenéis preguntas o me queréis hacer cualquier tipo de cosas, me lo podéis hacer, ¿vale? Si queréis ahora por el chat, si alguien tiene alguna duda o algo, yo amablemente contestaré. Espero que habéis entendido el curso, que os haya gustado, que os haya aclarado dudas, que hagáis entendido lo que para mí tiene que hacer un sistema de imposición 4.0 según cada escenario, ¿vale? Que es diferente y